Saludos cordiales desde Venezuela. Soy la abogada María del Carmen Amposo Hernández, defensora de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, egresada del primer diplomado de la Fundación Pro Defensa del Derecho a la Educación y la Niñez, la PEDEN, tutora del segundo diplomado de esta fundación, magíster en Ciencias Penales y docente universitaria. Mi intervención en este primer Congreso Virtual de los Derechos Humanos contra la Esclavitud Infantil es con el objeto de aportar un tanto de mis conocimientos adquiridos en la materia de protección infantil. Mi disertación será en relación a una de las formas de esclavitud, como es la esclavitud sexual infantil. Pues bien, la esclavitud infantil no es un fenómeno de la actualidad. Puede encontrarse un amplio registro de ella a lo largo de la historia y se ha ido modernizando. La percepción social del fenómeno cambió paulatinamente y ha acompañado los procesos de construcción del concepto, encontrándose que la esclavitud presenta tres condiciones. Una, la víctima es sometida bajo coacción, sea por violencia física o amenaza. Otra condición es que realiza la actividad o trabajo sin beneficio a cambio. Y la tercera condición es que la tarea la debe realizar constantemente. Al estar ante estas tres condiciones, nos encontramos frente al delito de esclavitud, enmarcado en instrumentos internacionales que la prohíben, como es la Convención de la Esclavitud de 1926, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, la Convención Supletoria de la Esclavitud del año 1956, el Estatuto de Roma, en su artículo 7, que la señala como un crimen de lesa humanidad, incluido en el ámbito de competencia de la Corte Penal Internacional. La conceptualización de la esclavitud sexual infantil obedece a la privación de la libertad y control sobre la sexualidad de las víctimas, manifestándose mediante el ejercicio del derecho de propiedad. Entre las formas de esclavitud infantil tenemos la esclavitud sexual infantil, la trata de niños y niñas para la prostitución, el turismo sexual infantil, el matrimonio forzoso y venta de esposas, niñas o adolescentes. En referencia al hecho de esclavitud sexual infantil en Venezuela, mencionaré casos específicos, donde se señala que esta actividad ha tenido un incremento, sobre todo en las fronteras con Brasil y Colombia. En un informe elaborado por una universidad venezolana, como es la Universidad Católica Andrés Bello, señala lo que sucede en el estado Bolívar, frontera con Brasil. Allí los padres venden a sus hijas para ser llevadas al arco minero. Estas niñas quedan en manos de mafias que las esclavizan, las encierran en barracas y son vendidas a los garimpeiros o trabajadores por gramos de oro. Esto ocurre en las localidades del Callao, Rocio y Sifonte del estado Bolívar. Además, agrega que las niñas representan un 25% de la población esclavizada en el arco minero de este estado. Caso similar, el de las niñas y niños de La Guajira, estado Zulia, al ser llevados a Maicao, Colombia. También ocurren estos hechos en el Táchira, frontera con Colombia, específicamente en la localidad de Ureña. Allí, niñas han sido secuestradas por grupos armados irregulares y llevadas a los campamentos donde son convertidas en esclavas sexuales de los comandantes de estos grupos. De igual manera, Fundaredes, es una organización no gubernamental, reportó cómo la población venezolana desplazada, tanto adultos como niños, son captados por coyotes en la frontera de Venezuela, siendo llevados a otros departamentos de Colombia bajo engaño. Luego se convierten en víctimas de redes de trata de personas, otros son sometidos a la esclavitud sexual y otros son ingresados a las filas de organizaciones criminales. Reseñando el informe que al menos el 15% de estas víctimas son niños. Pues bien, Venezuela ha firmado y ratificado una serie de instrumentos y protocolos internacionales en materia de protección integral de la infancia. Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 54, dispone la prohibición de esclavitud, al igual que en otras leyes. En la Ley Especial de los Niños, Niñas y Adolescentes, LOGNA, existe la prohibición de esclavitud, mas no la sanciona. Además, que la definición que se encuentra allí es genérica.
No discrimina las formas de esclavitud como son la esclavitud familiar o doméstica, la esclavitud de pueblos indígenas u originarios, la esclavitud escolar infantil y la esclavitud sexual infantil, trayendo como consecuencia que el delito ocurre, pero está oculto. Es invisible ante el ordenamiento jurídico de Venezuela, constituyendo una vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, quedando impune. Recordemos que si no está tipificado como delito, es una conducta permitida en la sociedad. La magnitud del problema preocupa y desafía a estados, organismos nacionales e internacionales y organizaciones sociales. En relación a ello, la Fundación Pro Defensa del Derecho a la Educación y la Niñez Fundapedén, en representación de la sociedad, ha jugado un rol relevante, formando defensores de derechos humanos de niñas, niñas y adolescentes con la finalidad de promover, proteger y defender los derechos de la infancia. Antes, solo en Venezuela, hoy día ha llevado esta tarea a nivel internacional. Además, elabora y presenta propuestas de reforma de ley de protección infantil. En esta ocasión, se solicitará la inclusión de la definición de esclavitud sexual infantil, su prohibición y su respectiva penalización, al igual que la de las otras formas de esclavitud inexistentes en la LOA. Todo con la finalidad de lograr frenar la violación de los derechos humanos en la infancia. En este sentido, el Estado no ha hecho lo conducente en cuanto a prevención y erradicación de este delito, dejando a un lado el compromiso adquirido al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990. Allí está expresa la obligación del Estado a proteger a los niños de todas las formas de malos tratos. La esclavitud ha causado y causa tanto daño en este sector tan vulnerable como son los niños. Finalmente, insisto que la labor que viene y seguirá realizando Fundapedén es con el fin de brindarle una verdadera protección infantil a los niños de Venezuela, de América y del mundo. Protección que es conforme al derecho internacional. Ha sido un verdadero placer haber compartido estas palabras con ustedes. María del Carmen Amposo Hernández, desde Venezuela.